Bueno, nuevamente, si vamos a Génesis 3, cuando el hombre se posiciona con respecto a Dios, es decir, no, yo quiero ser independiente, lo que podemos ver en Génesis 3 son estas 4 grandes rupturas que el pecado produce en la experiencia humana. La primera ruptura es la ruptura en la relación con Dios. Adán y Eva se esconden de Dios. Y aquí aparece el concepto de vergüenza, que es muy interesante en una sociedad como la nuestra, donde la culpa no existe, pero que deberíamos de enfatizar en nuestra evangelización el concepto de la vergüenza, como muy bien Alan Hirsch desarrolla en su libro, pero se produce una ruptura en la relación entre el ser humano y Dios. El hombre se esconde porque tiene vergüenza. Tenemos vergüenza porque estamos desnudos. El hombre ya no puede ser transparente ante Dios. La segunda gran ruptura es la ruptura interna, ¿no? El hombre empieza a sentir culpa, empieza a sentir vergüenza, empieza el miedo a sentir aparece. miedo. Si vamos al dividido capítulo... también él mismo. Sí, o sea, te rompes interiormente. Yo creo que por más que hagamos chistes y hagamos bromas, nosotros mismos somos seres rotos interiormente, con heridas, con fracturas. Pablo lo expresa muy bien, no me acabo de entender a mí mismo, ¿no? Estoy dividido entre lo que quiero, lo que tengo la capacidad de discernir y luego no tengo la capacidad de hacer. Esta es una segunda gran ruptura. La tercera gran ruptura es la ruptura entre los seres humanos. Adán y Eva se culpan mutuamente, se echan las culpas el uno al otro. Si vamos al capítulo 4, Caín mata a su hermano Abel por celos, por envidia, y la Biblia es una sucesión de enfrentamientos entre seres humanos. Me gustaría llamar la atención sobre todo en este aspecto de la ruptura entre los seres humanos, cuando Dios le dice a Eva, tu deseo te llevará a tu marido, Sí. pero él se enseñoreará de ti. ¿Y cómo hemos interpretado esto? Como si Dios estuviera poniendo a la mujer bajo la sumisión del marido. Como si fuese una orden de Dios, ¿no? Sí, como que el hecho de estar sometida al marido forma parte del orden divino. Y creo que sería interesante entender que forma parte del orden de la caída o del pecado, ¿no? Pero el principio para mí importante aquí es que un ser humano, el hombre, se enseñorea de otro ser humano como consecuencia del pecado. Aquí es una sumisión de género, pero podríamos hablar de otros seres humanos, unos seres humanos que abusan de otros por razones sociales, económicas, sexuales, religiosas, etcétera, etcétera. Sí. Es el principio de que el ser humano se convierte en depredador. Sí. Había ese gran poeta latino que decía, el hombre es un lobo para el hombre, ¿no? Y me gustaría decirlo en latín, pero la verdad no lo sé. Lupus Maximus histrionicus. Meridius. Capulus Maximus Hominus. Exactus. Qué bonito suena. Capulus Maximus Hominus. Lupus creo que es lobo. Sí. Hasta ahí hemos llegado. Sí. Y la enfermedad que sale siempre en esto de los médicos. En House. Todo el mundo tenía lupus. Todo el mundo tenía lupus. Ajá, sí, pero no dice regla semántica. Llevas 3 rupturas. La ruptura con Dios, que digamos que sería la primera, la primordial. El detonante. El detonante y le queda ¡pum! Y luego, como consecuencia, uno se rompe por dentro. Sí, pero déjame que no esté de acuerdo con eso, porque muchas veces nosotros decimos... Espera. Adelante. Bien traído. Muy bien escenificado. No, pero creo que es importante, porque muchas veces pensamos que el pecado es una cuestión espiritual. Pero acabo con la cuarta ruptura, que es la ruptura con la creación. Okay. Cuando Dios le dice a Adán y Eva, maldita va a ser la tierra por tu culpa. Y Pablo habla de que toda la creación gime a una esperando la manifestación gloriosa. Entonces lo que vemos es que el hombre se ha convertido en un depredador de la creación. En vez de ser un mayordomo, y aquí no hace falta decir grandes cosas, por más que se niegue en Estados Unidos el cambio climático o algunos creyentes piensen que cuanto más aceleremos la destrucción del medio ambiente mejor, porque aceleramos... Amén. A pesar de esas barbaridades, lo cierto... Genios. Sí, a mí me parece una genial... Sí. Eso y lo del terraplanismo. Sí. Dos grandes ideas de la humanidad. Pues, simultáneamente sostenidas. Sí. Pero bueno, eso podemos seguir felices. Grandes contribuciones del mundo evangélico a la historia de la humanidad, ¿no? Podríamos decir. No, pero lo que quería enfatizar, lo que tú has hablado, creo que es una de las... A ver, ¿cómo lo digo? Leyendas urbanas. Leyendas urbanas que sostenemos, ¿no? Como que el pecado es una cuestión espiritual. Yo no he dicho eso, no, frente a Dios. Pero que realmente la primera y más importante es la ruptura con Dios. Y el resto es como...
Pero no, yo creo que lo que nos enseña Génesis es que el pecado es una catástrofe de dimensiones cósmicas y que no me afecta única y exclusivamente en mi espiritualidad. Esto es una idea, esto es un virus griego, perdona, Sí. Alex. La idea es que el ser humano desde el punto de vista hebreo es una unidad. Somos holísticos, que tanto se dice ahora. El pecado afecta a todo. Afecta a estas 4 dimensiones que mencionaba porque nos acercamos para estudiarlas. Pero lo cierto es que el pecado destruye o hace inviable el proyecto de humanidad que Dios tenía en mente. Por eso la necesidad de un hombre nuevo, ¿no? Pero creo que es importante porque hay gente que dice, bueno, pero lo importante es restaurar la relación con Dios. El resto, no. Ya. La idea de Dios es restaurar a un hombre íntegro, hacer del ser humano lo que él tenía en mente y el pecado hizo inviable. Esta idea griega de que bueno, lo importante es la salvación del alma, el cuerpo y el resto, ¿qué más da si al final todo eso será consumido por fuego? Creo que no es bíblica. La idea bíblica es que el pecado afecta no solamente a nosotros en todas las dimensiones, sino que ha afectado a todo el cosmos, a todo el universo. Es verdad. Entonces, la salvación tiene que ser una salvación cósmica. ¿Me hago entender? ¿Sí? Sí, es verdad. Sentido? No, creo, quizás no lo he expresado bien. Simplemente mi comentario iba en el sentido de que yo creo que las consecuencias del pecado son consecuencias cósmicas y que son brutales y catastróficas, y que la consecuencia de la salvación, entendida esta como una restauración frente a, también debe tener unas consecuencias cósmicas, que no es solamente una cuestión etérea, griega, de una salvación ahí en el mundo de las ideas de Platón. Pero sí que el punto era que creo que el inicio de esa ruptura es frente a Dios y que la restauración de esa relación con Dios obviamente tiene que afectar a todo lo demás, pero que ahí hay creo que ese es el momentum que ayudaría de verdad a restaurar también el resto. No sé qué piensas de esto. Sí. Pero bueno, iba por ahí, simplemente vale. La primera. No, pero tiene sentido porque si el pecado ha sido posicionarnos, pongamos, para utilizar gráficamente, posicionarnos de espaldas a Dios, de hecho la conversión, que es un giro de 180 grados, claro, sería posicionarnos de nuevo de cara a Dios, ¿no? Y creo que sería muy interesante la parábola del hijo pródigo, que tiene una increíble riqueza. El hijo que se marcha, se declara autónomo, se declara independiente, ya no quiere vivir bajo la tutela paterna, y el regreso a la casa del padre, ¿no? Cuando se posiciona nuevamente, consciente de que no merece ser hijo, pero se posiciona nuevamente. Creo que aquí hay un paralelismo, ¿no? El hombre que se declara autónomo y el hombre que vuelve a Dios para ser restaurado a la condición que perdió, ¿no? Mira, nunca había pensado en este punto, pero qué interesante, ¿no? Siempre se aprende algo de vosotros, ¿eh? En academia... Vamos a ver, Andrés. Se lo dices tú, se lo digo yo. Se lo dices tú, se lo digo. Díselo tú, No, insisto, díselo tú.